Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. Hablemos de libros, cierre de 2025, cierre de año 2025. Lo primero que quiero comentar, así brevemente, es qué es Stream y Café. Hablemos de libros. Resulta que Stream y Café es un programa donde yo hago un stream y me tomo un café. ¿Sí? Es lógico. Me tomo varios cafés. Pero eh, tiene una sección que es Stream y Café, donde hablo de diferentes temas. Hablo de temas de Colombia, sobre noticias importantes, sobre diferentes cosas. Y Stream y Café Hablemos de Libros está vinculado a otro programa que tengo aquí en Twitch que se llama Tiempo de Estudio. En Tiempo de Estudio yo leo en vivo y en directo libros y cuando termino los libros, cuando termino el libro, después de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del volumen del libro, hago este stream y café hablemos de libros, haciendo un ejercicio de recordar cuál fue la información más importante de ese libro. ¿Ustedes cómo pueden acceder a esa información? Ustedes entran aquí, escriben en su buscador de YouTube preferido Science, la palabra Science, así como aparece en pantalla, segundo canal YouTube de este proyecto, señor Science, se llama Science, entran a ese canal y aquí encontrarán una lista de reproducción que se llama lista de reproducción, hablemos de libros. Permítanme un segundo. Y bueno, voy a parar esto. Tiene, what the fuck. Ah, sí. Bueno, pensé que estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi lista de reproducción? No. Entran acá a listas de reproducción y buscan entre las listas de reproducción, hablemos de libros. No tiene volumen porque le quité el volumen y entonces pueden abrirla acá mejor. Entonces, cada vez que termino un libro en el programa de tiempo de estudio, hago un stream y café, hablemos de libros y aquí está el título. Comisión de la Verdad, Colombia Adentro, ensayo introductorio, fue el último libro que terminé hace un mes. Aquí está la fecha. Y la colonia en la historiografía colombiana hace 2 meses, etcétera. Sin embargo, en el mes de diciembre suelo hacer un stream y café, hablemos de libros, libros leídos en 2025, cierre de programa 2024. 2025 no, sino 2024. Este es el dichoso video del cierre del año 2025. Libros que se leyeron en el 2025. En total fueron 8 libros, ¿sí? En total fueron 8 libros. Permítanme un segundo. Aquí prácticamente, si tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros. Ahí están los resúmenes de los 8 libros. Los resúmenes no. Es que no es un resumen propiamente lo que hago. Es un ejercicio de resaltar la información más importante que tiene ese libro o que me quedó de ese libro. Y no es una información que yo haya sacado cada vez que haya leído el libro, haya sacado un pequeño resumen, sino lo más significativo que me quedó de ese libro se hace en ese resumen. Entonces, por ejemplo, hoy
yo tengo esta lista, yo tengo una tabla en la aplicación de Notion, recomiendo muchísimo que la gente utilice esta aplicación de Notion, nadie me está pagando para hacer esta publicidad, simplemente que considero que es una aplicación muy buena y es una aplicación muy interesante, que permite organizar mucha información y considero que todo el mundo debería tener la posibilidad de utilizar esta aplicación y bueno, hablo de ella porque me parece que es muy necesaria. En esa aplicación yo tengo una lista de libros que tienen diferentes procesos. Por ejemplo, eh, terminado, está en lectura, está los libros en varias lecturas, libros que considero que hay que volver a leer porque una primera lectura es muy superficial, libros que tengo por leer, libros que se terminaron porque fueron muy malos, porque a mitad del libro me sentí supremamente aburrido y dije, no, este libro hay que desecharlo, ahí los pongo. Suspendido temporalmente porque los suspendí y nuevas lecturas en el 2025, las nuevas lecturas que me quedaron para 2025. O sea, que descubrí en el año 2025. No sé si vaya a hacer eso con nuevas lecturas 2026 o los pase directamente a por leer, pero era una forma de ponerlo como en prioridad. Entonces, aquí lo acabo de filtrar. Nombre de libro, eh, libro proceso terminado y lectura no, terminado, solo procesos terminados. Y el año en que se leyó, el año en que se terminó este libro. Normalmente hay libros, por ejemplo, que inicio, bueno, estos libros todos los inicié en el 2025. Hay veces que hay libros que inicio en el 2020, por ejemplo, tengo un libro que voy a terminar en 2026 o 2025, pero no va a estar en esta lista porque hoy hice este video de cierre. Pero es un libro que es el de la Comisión de la Verdad. Estoy leyendo los libros de la Comisión de la Verdad en su sección Colombia Adentro. Leí el número uno, que es el ensayo introductorio, y estoy leyendo el volumen número 13 de Colombia Adentro, que se llama Dinámicas Urbanas de la Guerra. Ese lo voy a terminar ahorita, ¿sí? Pero va a quedar registrado como libro que se leyó en el 2026, porque hasta fecha de hoy, 17 de diciembre, no lo he terminado. Pero entonces ya pasará a ser de los libros que se terminaron en 2026. Pero bueno, es un detalle. La cuestión es que las lecturas de este 2025, como pueden ver ahí, ahí se ven todos los libros, sí, como pueden ver ahí, estuvo muy centrada en la historia de Colombia. El libro que dice El Estado y la política en el siglo XIX tiene que ver con el Estado y la política en el siglo XIX de Colombia. Sí, es un libro sobre la historia de Colombia en el siglo XIX. Pues todos los libros, bueno, el No Matarás, bueno, también tiene la palabra Colombia. Creo que el resto de los libros tiene la palabra Colombia, ¿sí? Entonces se puede intuir que tiene que ver con la historia de Colombia. ¿Qué pasa con esto? Ah, bueno, no solo hago el cierre de estos libros, no solo hago el cierre de, bueno, recuerdo que este libro me produjo cierta curiosidad de esta cosa y esto otro, de aquello. No solo hago ese cierre de las lecturas, de mostrar cuáles fueron las lecturas que se leyeron en el año 2025 y redirigirlos a la lista de reproducción donde están cada uno de los resúmenes del libro,
sino que también hago proyecciones para el 2026. En este caso, 2026, porque estamos de pasar del 2025 al 2026. Hay una cosa, y es que esto suelo hacer bueno, voy a hacerlo tal como lo estoy pensando en este momento. Tengo un proyecto en redes sociales que se llama Proyecto Señor Sigas. El proyecto Señor Sigas entró en su fase número 3 que va del 2024 al 2029. ¿Sí? Es una fase 3 de 5 años. El tema es que los objetivos de este proyecto son comprender la historia de la humanidad y comprender las cuatro dimensiones de lo humano. No me voy a centrar mucho en la segunda parte, que son las dimensiones de lo humano. Son estas cuatro que están aquí en pantalla: la biológica, la social, la psicológica y la espiritual. No me voy a centrar en sí, me voy a centrar en el objetivo de comprender la historia de la humanidad. ¿Qué significa comprender la historia de la humanidad? Absorberla, leerla, aprenderla, estudiarla, analizarla, profundizar en la misma historia de la humanidad. En la época antigua, en la época medieval, en la época contemporánea, en la época prehistórica de la humanidad. Pero resulta que estos objetivos, para mí, yo los considero objetivos que están puestos en el horizonte, ¿sí? Esta no es una idea mía, esta es una idea extraída de una entrevista que le hacen a un escritor uruguayo, si no estoy mal, a Eduardo Galeano. Y no es una idea de Eduardo Galeano, sino de un conocido de Eduardo Galeano que sacó esa, esa idea que me pareció bastante llamativa. ¿Qué tiene que ver con que esté en el horizonte? Entre más camine yo hacia ese objetivo, el horizonte se va a alejar de mí, ¿sí? ¿Y para qué me sirve este objetivo? Para el simple y llano acto de caminar. Yo sé que nunca voy a llegar a una comprensión total de la historia. Yo sé que nunca voy a llegar a una comprensión de las cuatro dimensiones de lo humano en una totalidad de esta comprensión, pero me permite para caminar, me permite andar, me permite seguir ese camino, ¿sí? Quizás me vaya con una idea muy resumida, con una idea muy superficial de qué fue la humanidad, ¿sí? Pero dedicaré mi tiempo de vida a alcanzar ese objetivo. Y como este objetivo es completamente inmenso, porque la humanidad son 8.000 millones de personas vivas, ¿sí? Pero son cientos de miles de personas vivas y muertas a lo largo del tiempo de existencia, a lo largo del tiempo de 300.000 años de historia de Homo sapiens y 4.600 millones de años de historia de la vida, porque para mí, la historia de la humanidad, y debería cambiar este objetivo de comprender la historia de la humanidad por comprender la gran historia. Para mí la gran historia abarca lo que es el universo, la tierra, la vida y la humanidad, ¿sí? Y para mí comprender la gran historia es dedicar mi vida a esa gran historia que nos contiene, a esa gran historia que nos contiene. Pero como es tan amplio, porque no puedo ser astrónomo, no puedo ser geólogo para estudiar la Tierra, no puedo ser biólogo para estudiar la vida, no puedo ser
al mismo tiempo psicólogo para estudiar mentalmente el aspecto psicológico. No puedo ser biólogo para estudiar el aspecto netamente biológico. O sea, porque es tan amplio, es tan amplio. Mm. Últimamente estoy dedicando mi vida a estudiar parte de esa humanidad y parte de la humanidad que me corresponde dependiendo del territorio en el que nací. Como la humanidad es tan amplia, pues quizás no pueda abarcar la historia de la antigüedad griega o romana, ¿sí? Porque esa antigüedad quizás, si bien tiene que ver con la historia de la humanidad, es ajena en muchos sentidos para mí. Claro, no es del todo ajena porque pues Colombia, al igual que toda la América hispánica, tuvo un periodo hispánico y ese periodo hispánico eh, sometieron a los pueblos originarios y nos enseñaron la historia antigua y la historia europea y demás, ¿sí? Pero toda esa historia, si bien tendrá un capitulito pequeñito en el volumen de este proyecto con respecto a mi vida, me corresponde a mí, creería yo, y pienso yo que me corresponde a mí dedicar mi vida a la comprensión de la gran historia vista, vivida y estando y siendo parte del continente americano. Y si reducimos más ese continente al suramericano, y si reducimos más a la parte noroccidental del continente suramericano que tiene que ver con la historia de Colombia, la historia del país Colombia, ¿sí? Entonces, recabar toda la información posible sobre la época prehispánica, precolombina, la época prehispánica, la época eh, de descubrimiento, de conquista, de colonia europea, la época de repúblicas y demás. Es por esta razón que los libros que se leyeron en el 2025 tienen que ver con la historia de Colombia, ¿sí? Tienen que ver con la historia de Colombia. Uno de los libros tiene que ver con Colombia, otra historia de Colombia, que es un recopilatorio de tiempos prehispánicos o tiempos precolombinos hasta el día de hoy. Es un resumen, es del 2023, del historiador Felipe Arias Escobar. Es un libro que yo llamaría muy de abrebocas, muy de abrebocas. Me gusta del libro que tiene links donde ampliar la información de la historia precolombina, la historia colonial, la historia prehispánica, etcétera. Entonces tiene links o referencias de para ampliar la información de esto. Pero vuelvo y reitero, como es tan amplia la historia de América, porque si tomamos la época precolombina, estaríamos hablando de entre 30.000 a 14.000 años iniciales, o sea, 30.000 a 14.000 años para empezar el poblamiento del continente americano. Sí, nos vamos con la teoría de que llegaron por el estrecho de Bering y descendieron toda la Latinoamérica, descendieron toda América, o llegaron por las islas polinesias con embarcaciones y ocuparon el territorio americano. Bueno, las diferentes teorías de cómo llegaron el hombre y la mujer al continente americano, ¿no? Cómo llegaron los seres humanos al continente americano.
Y bueno, y si tomamos como referencia el descubrimiento de América por parte de los europeos, pues tenemos 500 añitos de historia, más o menos 500 añitos de historia. Justamente Santa Marta en este año 2025 cumplió sus 500 añitos de historia conjunta con la europea, ¿no? Eso no quiere decir que los pueblos originarios no estuvieran antes y bueno, la discusión ahí que tenemos como americanos y que renegamos en cierto sentido de nuestro pasado prehispánico y de nuestro pasado precolombino. Pero bueno, en fin. La cuestión es dedicar mi tiempo a la historia de Colombia. Y como es tan amplio, si yo me voy incluso a la época prehispánica o precolombina, a mí me gusta llamarlo más precolombina que prehispánica, porque cuando me refiero a América no me estoy refiriendo solamente a la América prehispánica, sino a- y no, y bueno, no tiene no solo al hecho de las colonias, o sea, al periodo prehispánico, porque América no fue solo colonias españolas o hispánicas, ¿sí? América tuvo colonias inglesas, tuvo colonias francesas, tuvo colonias portuguesas, etcétera, ¿sí? Pues tiene un periodo o una prehistoria que podríamos llamar también una prehistoria distinta a la prehistoria general europea, asiática y africana, ¿sí? Totalmente distinta, tuvo una prehistoria distinta en América que se llama paleoindio, formativo, clásico, posclásico y bueno, eso lo revisaremos más adelante. Volviendo a los libros, pues sí, otra historia de Colombia es un libro muy interesante, llamativo en el sentido de que cada capítulo, cada final de capítulo, pues el autor obviamente es otra historia, pero pues es delgadito, el libro es delgadito, ¿sí? Y pues esa ambición de todo escritor, de todo historiador, de abarcar tiempos prehispánicos hasta hoy, en un libro delgadito, pues obviamente la información va a ser muy resumida, pero me gusta el autor que deja ahí algunas referencias para ampliar conocimientos de los diferentes periodos. Entonces puede ser un abrebocas, puede ser un libro que uno lea el primer acercamiento a la historia de Colombia y el siguiente paso sería analizar y estudiar las referencias a las cuales se refiere este libro a profundidad y seguir ampliando información. Eh, eh, Como la historia es tan amplia, resulta que me estoy centrando en el siglo XX, en el siglo XIX. Bueno, esta vez tuve como leí bastantes libros del tema del siglo XX, ¿sí? Por ejemplo, Colombia siglo XX, desde la Guerra de los Mil Días hasta la elección de Álvaro Uribe Vélez. Eh, Comisión de la Verdad, Colombia Adentro, ensayo introductorio que tiene que ver con el conflicto armado y que tiene que ver con la historia del proceso de paz que se realizó con la guerrilla más antigua del continente, tiene que ver con historia del siglo XX,
con historia del siglo XX y parte del siglo XXI. El Estado y la política en el siglo XIX, creo que fue el único libro que leí sobre el siglo XIX. La colonia en la historiografía colombiana, tiene que ver con el tema de la colonia y cómo se ha abordado este, esta colonia a lo largo de los siglos, siglo XX y siglo XIX, ¿qué? Siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX hasta el 82, 84, 84, siglo XX. El libro es de 1984. La mentalidad del colombiano y la sociedad del siglo XX, los años 20 del siglo XX en Colombia, y No matarás, el relato histórico del conflicto armado en Colombia, que abarca los antecedentes desde principios del siglo XX y toda la historia hasta el 2016, hasta el siglo XXI, 2016. Entonces todos estuvieron muy centrados en la historia del siglo XX. Ahora bien, no voy a hablar más de los libros que aparecieron en pantalla. Lo que voy a comentar a continuación es cuáles van a ser las proyecciones para el 2026. Mi idea inicial, o sea, la idea con la que parto el principio de año 2026, o sea, es que para mí, Stream y Café 2025 acaba hoy, ¿sí? Todo lo que lea a partir de mañana estará incluido en el 2026, ¿sí? Entonces, o sea, cuáles van a ser las lecturas principales que voy a realizar en el 2026? Voy a seguir leyendo los informes de la Comisión de la Verdad. Esos van a ser indispensables y va a ser primera lectura de el programa Tiempo de Estudio. O sea, todos los días en tiempo de estudio voy a leer algo relacionado con el informe de la Comisión de la Verdad. Si no saben a qué me estoy refiriendo cuando digo Comisión de la Verdad, les recomiendo que vayan a una cosa que se llama comisiondelaverdad.com y aquí encontrarán una página interactiva del legado de la Comisión de la Verdad. Y aquí encontrarán una pestaña de más y aquí encontrarán los capítulos de la Comisión de la Verdad. Estamos leyendo lo que son los documentos. Estamos leyendo este ensayo introductorio, fue el último libro que leímos y estamos leyendo el número 13, Dinámicas Urbanas de la Guerra, que los vamos a terminar esta o la otra semana. La cuestión es que esto tiene que ver con los relatos territoriales del conflicto armado. Aquí dice relatos territoriales sobre el conflicto armado. Los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado. La declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Esta comisión nace producto del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, el Estado colombiano. Se hizo un proceso de paz. El próximo año es, eh, son los 10 primeros años del proceso de paz. Son los 10 primeros años del plebiscito de la paz, del plebiscito que ganó el no.
Y claro, quiero decir que son los 10 primeros años del proceso de paz, porque estamos en época preelectoral en Colombia y puede llegar un presidente que mande al carajo, que mande a la mierda todo lo que se ha hecho en Colombia con respecto a la paz. Habrá personas que puedan llegar a tener en sus mentes cuál paz si el país está lleno de guerra, si el país está lleno de disidencias, si el país está lleno de grupos armados, si el país está lleno de narcotráfico. Pero carajo, se ha trabajado 10 años en una intención de paz. No es perfecta, nunca ha sido perfecta el proceso de paz, pero es un proceso. Hay que llevar, esto lleva tiempo, esto, esto, estos cambios se hacen de manera lenta, ¿sí? De manera lenta. Los cambios sociales se hacen de manera lenta, pero todo se puede ir a la mierda en un instante, ¿sí? Ya vimos, ya estamos viendo que en Latinoamérica se está radicalizando el discurso y que están llegando al poder gente de extrema derecha. Tenemos en Colombia un precandidato presidencial que en su discurso dice que va a destripar a la izquierda, que va a acabar con la izquierda, que va a destruir a la izquierda. Y es un candidato presidencial que tiene cierto apoyo de ciertas personas. No necesitamos un presidente que tenga un discurso guerrerista. No necesitamos más guerra. Ya estamos hasta aquí de la guerra. Ya sabemos qué pasa cuando alguien dice, cuando un presidente dice que va a derrotar militarmente a las FARC. Ya sabemos qué fue lo que pasó cuando un presidente dijo voy a derrotar militarmente a las FARC. Efectivamente, derrotó militarmente a las FARC o las debilitó demasiado. Efectivamente, Álvaro Uribe Vélez hizo eso, pero también se generaron una serie de prácticas muy cuestionables bajo su gobierno que pues todavía están por esclarecerse que tiene que ver con los falsos positivos. Ya sabemos cómo fue el asunto, ¿sí? Ya sabemos cómo existieron muertes extrajudiciales de personas. Entonces ya sabemos cuando un candidato presidencial, incluso que últimamente no ha sonado mucho, pero Claudia López, la primera alcaldesa de Bogotá, en una declaración dice que aquí lo que va a haber es plomo, ¿sí? Pues, o sea, ya sabemos ese discurso de plomo a qué nos lleva, a qué finalmente nos lleva. La paz total fue un fracaso, la paz total fue un fracaso, ¿sí? Pero no por ser un fracaso quiere decir que la puerta hacia la paz tiene que cerrarse. No podemos cerrar esa puerta hacia la paz. Tenemos que seguir el camino de la paz. Sí, llevamos 10 años en este camino. No ha sido perfecto. El gobierno de Duque trató de voltear y de destruir todo lo que se había hecho, ¿sí? Pero el tema es que hay que persistir en ese sendero, hay que persistir en ese sendero, hay que seguir trabajando con las comunidades que se desmovilizaron y hacer que estas comunidades no vuelvan a las armas. Hay que fortalecer las instituciones para que las personas no sean reclutadas forzadamente. Hay que seguir trabajando en pro de la paz, combatiendo sí a los grupos criminales que no se quieran someter a la paz. Obviamente hay que seguir combatiéndolos, pero no cerrar
la puerta hacia la paz. No podemos volver a los 70 años, a aumentar esos 70 años de guerra y a seguir en ese espiral de violencia durante otro siglo. No, ya no más, ya no más. Muchos de nosotros nacimos en un país violento, nacimos en un país llevado de la sangre, o sea, nacimos en un país ensangrentado y no queremos eso para las nuevas generaciones en el país. Y alguien tiene que empezar y somos nosotros los que tenemos que empezar. Entonces, o sea, como se van a cumplir 10 años del proceso de paz, quisiera leer qué fue ese proceso de paz. ¿Sí? ¿Qué fue ese proceso de paz? Quisiera leer los informes de la Comisión de la Verdad. Hace poco me encontré a la comisión, hace poco me encontré con eh, hace poco me encontré ¿dónde está? Aquí está. Hace poco me encontré con esta página que es la Comisión de Seguimiento y Monitoreo del informe de la Comisión de la Verdad, de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Esto tiene obviamente más información más actualizada. Cuarto informe, avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones de la Comisión Especial, ¿Comisión qué? Bueno, no recuerdo qué es el CEF. Pero eh, a raíz de que se terminó esto, o sea, que se terminó esto, pues se creó esta comisión que es el seguimiento que se hace a las recomendaciones, a los hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y si bien es información actualizada, es información del 2022 para acá, es decir, 25, 22, 23, 24, 25, ¿sí? Pues yo estoy un poquito tarde porque empecé a leer estos libros tarde, ¿sí? Ya terminé, por ejemplo, el relato No Matarás. Este año 2025 leímos este informe No Matarás y ahorita estamos leyendo estos que son los relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ya leímos el ensayo introductorio y leímos y estamos próximos a acabar Dinámicas urbanas de la guerra. Pero vamos a leer cada uno de estos volúmenes. No vamos a correr. Sí, o sea, de una vez advierto, no voy a correr. Yo leo 1 hora diaria. 1 hora diaria del informe de la Comisión de la Verdad, de uno de los informes de la Comisión de la Verdad. Para el 2025-26 resulta que Stream y Café se realiza cada vez que termino de leer un libro. Stream y Café hablemos de libros. O sea que la próxima semana más o menos, bueno, la próxima semana, me pongo la meta límite de la próxima semana, termino de leer el informe de dinámicas urbanas de la guerra. Termino de leer ese informe y abro un stream y café, hablemos de libros, Comisión de la Verdad, Colombia Adentro, hago un informe, hago un libro, hago un video sobre ese informe. Y bueno, esto está vinculado con otra parte de aquí que tiene que ver con tiempo de estudio.
como pueden ver, tiempo de estudio, que lo hago de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos leyendo en un primer bloque el informe de la Comisión de la Verdad y en el segundo bloque, sí, o sea, como es una hora, es de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11 y de 11 a 12, que debería ser tiempo de estudiar eh, eh, otras lecturas, otras cosas, otras lecturas, hacer otras lecturas, que la estamos dedicando para leer la Secretaría de Integración Social, la página de internet de la Secretaría de Integración Social. La idea es que estoy vinculando programas. Entre esos estoy vinculando lo que es Operación Fénix con tiempo de estudio y con Stream y Café. Hablemos de libros. eh, sí, estoy vinculando ciertas cosas. Si no saben a qué me refiero, pues les recomiendo que ahí hay información de sobra en mis canales de YouTube sobre qué es Stream y Café, una vida esquizofrénica. Incluso aquí está, pueden entrar a mi canal de YouTube, al canal de Science, a este canal, le dan aquí a lista de reproducción y aquí encontrarán algunos, no todos, pero algunos de los programas que realizo. Aquí está Operación Fénix, Stream y Café Hablemos de Libros, Una vida esquizofrénica, Stream y Café, Una vida esquizofrénica Investigaciones, Tiempo de Estudio, Mural de Memorias, y hay otras listas de reproducción. Entonces, eh, estoy tratando de vincular algunos contenidos. Claro, yo quisiera dedicar todo el tiempo de estudio a la lectura de libros de la historia de Colombia, ¿no? Seguir explorando la historia de Colombia a través de los libros. Sin embargo, necesito recursos para financiar este proyecto. Eso creo que es uno de las prioridades que tiene el proyecto para el 2026. La ha tenido en el 2025, 24, 23, 22, 21, trararara, y desde que se creó el proyecto. La idea es que estoy leyendo la información de la Secretaría de Integración Social porque quisiera saber cómo la Secretaría de Integración Social trabaja con las personas de extrema pobreza y personas con grado de vulnerabilidad, con algún tipo de grado de vulnerabilidad. ¿Cómo se trabaja con la población que está en riesgo, en algún tipo de riesgo? ¿Sí? Entonces, ahorita estamos leyendo lo que son las políticas públicas de infancia, de adolescencia y de infancia y adolescencia, de adulto mayor, adultos, habitantes de calle, eh, ¿cuáles son las otras? Bueno, estamos leyendo diferentes políticas públicas con las que trabaja la Secretaría de Integración Social. La idea es conocer esta entidad a través de la información que hay en la página de internet y ya cuando tengamos un panorama más o menos sólido de qué trabaja, ir a esta entidad presencialmente, ir a los lugares donde se presentan los servicios de esta entidad
y ver cómo se trabaja con esta población vulnerable, sí, cómo se trabaja con esta población vulnerable. La idea es también hacer un mapa donde las personas pueden llegar a acceder a todos estos servicios. Sé que parte de lo que estoy haciendo ya está estructurado en estas páginas, pero también quisiera saber qué tan fácil es el acceso a estas personas, qué tan fácil es la prevención para que estas personas no lleguen a la institución. Sí, o sea, o sea, porque creería yo que lo que se busca también de estas entidades es que los jóvenes, los niños, los adolescentes, los adultos, los habitantes de calle, eh, o bueno, las personas en riesgo, no lleguen a estar en riesgo para llegar a ser atendidas, sino que se haga una labor de prevención que permita que estas personas no lleguen hasta ese grado de complejidad para que estas entidades actúen, ¿sí? Pero bueno, es un trabajo que estoy realizando paralelamente con esto de tiempo de estudio. Por eso me demoraré en la lectura de la Comisión de la Verdad el tiempo que sea necesario. Si si termino un libro cada mes, pues termino un libro cada mes, ¿sí? Los libros no se van a ir de ningún lado, no se van a desaparecer. La información no se va a desaparecer, o espero que no se desaparezca, ¿sí? Eh, son libros duros, son cosas muy fuertes, la verdad. Dinámicas de la guerra urbana habla en parte de los falsos positivos, y eso es un tema denso, un tema difícil. Me acabo de dar cuenta de que la transmisión en vivo tiene los fotogramas perdidos, se están perdiendo muchos fotogramas perdidos. Sin embargo, estoy grabando esto. Esto se va a publicar en el canal principal el canal secundario de este proyecto, en el canal de Science, ahí como aparece en pantalla. Pero bueno, voy a seguir hablando como tal. Eh, la cuestión es que sí, estoy haciendo este ejercicio. Con respecto, esos son como las ideas que tengo para el 2026, seguir trabajando en la lectura de la Comisión de la Verdad, seguir consultando información también del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta entidad también hay que seguir leyendo la historia de esta institución, seguir aprendiendo de esta institución. Y bueno, sí, o sea, por más libros leídos, sí, esto no es una carrera. No, no quiero tampoco, terminé en el 2026 400 libros y leí, sí, no es una carrera. Yo no leo para aumentar el volumen de libros leídos en una biblioteca, libros leídos en mi biblioteca personal. Los libros que tengo aquí son los únicos libros que tengo físicamente que he leído, algunos de ellos. Ni siquiera todos los que están ahí los he leído todos. Creo que he leído más libros en PDF que libros físicos. Creo. Mi idea no es comprarme una biblioteca entera y ponerla en una biblioteca de pared y poner un volumen de libros inmenso y mostrar, wow, qué tipo, qué tipo que lee tanto, no. Sí. Eh, Así que no es una carrera. Yo no soy un booktuber que todos los meses saca las nuevas lecturas que voy a leer en el mes de tal. No. O sea, la lectura tiene que ser lenta y tiene que disfrutarse. Sí, tiene que disfrutarse plenamente. Y obviamente no son libros de literatura universal. Si estoy leyendo La Comisión de la Verdad, lo que me va a encontrar es
una cruda y brutal realidad de Colombia eh, que tenemos que superar, de una Colombia herida, de una Colombia lastimada, que tenemos que entenderla, que tenemos que leerla, que tenemos que aprender de ella y que tenemos que dirigirnos hacia una Colombia posible, hacia una Colombia nueva, ¿sí? Pero para eso tenemos que incomodarnos para, para saber qué fue lo que en realidad pasó en Colombia. Esto no está siendo patrocinado ni está siendo financiado por parte de alguna institución en específico. Esto es un proyecto personal que me surgió a mí, que quiero realizar yo. La idea sí sería que en algún momento alguien financiara algunas instituciones, algunas personas, alguien también financiara este proyecto para tener recursos para seguir ejecutándolo, pero inicialmente es una idea que me nació a mí. Dije, voy a leer los informes de la Comisión de la Verdad y a comentar los informes de la Comisión de la Verdad y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Y no solo esos libros, por aquí han pasado diferentes libros, no solo de Comisión de la Verdad, sino diferentes libros. Entonces, pues nada, a seguir consultando información, a seguir aprendiendo y a seguir adelante con las nuevas lecturas del 2026. Creo que por este programa ya final del 2026, el último Stream y Café, hablemos de libros que va a quedar en el 2026 como cierre del 2025, que va a quedar en el 2025 como cierre del 2025, no es nada más por mi parte, ¿no? Creo que ya lo dije todo. Sin embargo, sí va a haber, y pues me despido de la gente que va a ver el cierre de este coso. Sin embargo, hay uno que está pendiente, sí, hay uno que está pendiente, eh, y es el de Dinámicas de la Guerra. Yo creo que alcanzo a terminar ese libro en este año 2025. El Dinámicas de la Guerra, Dinámicas Urbanas de la Guerra. Colombia adentro, Dinámicas Urbanas de la Guerra. Se me olvidó decirles y creo que es importante comunicarlo. Esta información es de acceso gratuito y esta información tiene licencia, o sea, se puede compartir de alguna manera, ¿no? Esta información. Y también, obviamente, no, o sea, está prohibido de alguna manera lucrarse con esto, ¿no? Hasta el momento, mi proyecto no tiene ningún tipo de financiación ni tiene ningún tipo de recurso económico. O sea, yo no estoy ganando dinero con la producción de mi contenido en redes sociales, ¿sí? Y tampoco quisiera que se tomara esto como una excusa para buscar de alguna manera, o sea, lucrarme con esto. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, El tema de, por ejemplo, cobrar porque me escuchen leer los informes de la Comisión de la Verdad. No, 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 o sea, no, sí, o sea, ni nada de eso. Si alguien decide apoyar el proyecto, estará apoyando el proyecto Señor Science. Estará apoyando el proyecto Señor Science, ¿no? Eh, que es mucho más completo y mucho más completo que en este proyecto tiene que ver con registros, con Stream y Café, Operación Fénix, Una vida esquizofrénica, Tiempo de estudio, Mural de memorias.
tiene que ver con con contenidos que no necesariamente están vinculados con la lectura de los informes de la Comisión de la Verdad, ¿no? Utilizo los informes de la Comisión de la Verdad como una excusa para empezar a estudiar la historia de Colombia. Por eso empecé con el relato histórico del conflicto armado en Colombia, porque la idea era estudiar, es leer ese relato histórico de la historia de Colombia. La idea también es hacer un ejercicio de extraer la información histórica de esto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que nos pasó durante esos 75 años? Sí, o sea, como colombianos. Eh, y bueno, sí, si de alguna manera se llega, o sea, es que no sé cómo abordar el tema económico en este proyecto, ¿no? Inicialmente, como no estoy lucrándome eh, con esto, como no estoy lucrándome con esto, pues simplemente mi idea es compartir con otras personas estos informes y decirles también que todos estos informes los pueden encontrar de manera gratuita, se pueden descargar, usted los puede descargar, los puede leer en la página o los puede descargar, no solo estos, sino todos los informes y puede enterarse de esto. Y también la comisión de seguimiento y monitoreo y los informes son de acceso gratuito, ¿sí? O sea, también los puede leer de manera gratuita. Toda esta información es de manera gratuita y pues, aunque si usted entra a mi canal, le va a aparecer una publicación de la plataforma que estoy utilizando para transmitir esta vaina, pero eso ya es ajeno a este proyecto. Otros están lucrando, pero bueno, no importa. En fin, no me meto en bollos ahí que no corresponden. De momento no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias y creo que ya a partir de este día 17 de diciembre, ya solo quedan menos de 15 días. eh, Menos de 15 días, eh, pues si es el único video que van a ver de mi canal de YouTube en el 2025, feliz año y nos veríamos pronto. Nos veremos en el 2026 también. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos pronto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pospe. No, ¿y qué pasó? Que a mí me dan pollo y me gusta el pollo. Me gusta el pollo.